Muy buena noche, te habla Leudy Martínez Abreu. El tema a tratar en esta hora es Pedro mata y come, el cual está registrado en Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11. Así que vamos a orar para entonces dar comienzo a nuestro estudio de hoy. Oramos. Padre querido, en esta hora gracias te damos. Bendito, alabado y glorificado tu nombre. Te pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra en esta hora, pues tú venga con tu compañía, tu Santo Espíritu, y nos lo des a entender. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a entrar primeramente al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, el cual dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Así que entramos entonces a Hechos capítulo 10, para así entonces entrar en nuestro estudio, a sabiendo de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Se había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana. Estoy en Hechos capítulo 10. Para si me quiere acompañar buscando tu Biblia, puede hacerlo. Versículo 2. Piadoso, que veneraba a Dios con toda su casa. Daba mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba en su cuarto y le decía: Cornelio. Él lo miró fijamente y espantado preguntó: ¿Qué quiere, Señor? El ángel le dijo: tus oraciones y limosna han subido como un memorial ante Dios. Envía ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Apenas el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de su confianza. Les contó todo y lo envió a Jope. Dice que al día siguiente, cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, el mediodía. Sintió hambre y quiso comer, y mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. Y si esa palabrita éxtasis es muy bueno que la tengamos pendiente para así meditar en ella y ver más adelante que va a aparecer otra vez. Dice: vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo que, atado por las cuatro puntas, bajaba hasta el suelo. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Vemos también otra característica, y es que había de toda clase de cuadrúpedos y aves del cielo también. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: Señor, no, ninguna cosa profana e impura he comido jamás. Es decir, que este hombre que anduvo 3 años y medio con Cristo, viendo cómo era su vida, dice que jamás comió cosas profanas e inmundas. Dice ahora más: la voz le habló por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llame profano. Esto sucedió 3 veces y el lienzo fue subido al cielo. Versículo 17. Mientras Pedro pensaba qué significaría esa visión, los hombres enviados por Cornelio, averiguando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Algo muy importante que podemos ver en el versículo 17, y es que Pedro estaba pensando en qué significaba esa visión. Lo que significa que si él estaba pensando en qué significaba, era porque no se estaba refiriendo a animales y a aves,
vamos a seguir viendo más adelante a qué era que se estaba refiriendo esa visión. Dice el versículo 18, llamaron y preguntaron, Simón, Pedro, ¿posa allí? Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan. Ahora bien, vemos ahora qué conexión tiene la visión con la respuesta que le está dando el Espíritu Santo a Pedro, que le dice, 3 hombres te buscan. Y veíamos en la visión de Pedro que la visión, Dios le apareció la voz 3 veces diciéndole, Pedro, mata y come. Dice, levántate y ve con ellos sin vacilar, porque yo los envié. Entonces Pedro descendió a los hombres enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que buscáis, ¿por qué habéis venido? Ellos respondieron, el centurión Cornelio, varón justo y respetuoso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación judía, ha recibido aviso de un santo ángel de que vayas a su casa para que oiga tus palabras. Versículo 23, entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente Pedro fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Así que Pedro tampoco fue solo, sino que llevó a alguien más. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Es decir, que allí Cornelio le tenía una multitud ya a Pedro para que le fuera a hablar de la palabra de Dios. Dice que cuando Pedro entraba, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. Verso 26. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate que yo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló que muchos se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro. Aquí ahora viene la palabra que aparecía en la visión, donde Cornelio dice que, Pedro decía que jamás había comido cosa profana e impuro. Entonces aquí ahora le está diciendo a Cornelio que era contra la ley judía asociarse con un extranjero o que lo visitara. Dice, por eso cuando me mandaste llamar, vine sin dudar. Así preguntó, ¿por qué me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora, 9:03 de la tarde, yo estaba ayuno orando en mi casa. De repente se presentó ante mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tus oraciones ha sido escuchada y tus limosnas han sido reconocidas ante Dios. Envía a Jope y a venir a Simón llamado Pedro, que posa en casa de Simón el curtidor junto al mar. Cuando él venga, te hablará. Enseguida envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado decirnos. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace excepción de personas. Verso 35, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Ahora vemos que viendo entonces desde el punto de lo que decíamos ahorita de la diferencia de clase de animales, vemos entonces que ahora Pedro hace referencia a que Dios no hace distinción de personas, que era lo que él estaba haciendo y era lo que ellos hacían los judíos en ese tiempo. Por eso no se trataban con cualquier nación. Los judíos pensaban que la salvación solamente le pertenecía a ellos, y de ser así entonces no se asociaban con más gente. Pero entonces Dios le apareció por medio de un ángel a Cornelio y lo mandó a buscar, y luego también Pedro tuvo otra visión prácticamente entrelazada entre el mismo tiempo, porque de hecho estamos viendo que es en el mismo capítulo 10 que aparece. Es decir, que vemos que ocurren 2 eventos en el capítulo 10 de Hechos. Uno es una visión para Cornelio para mandar a buscar a Pedro, y otra visión es para Pedro, para que Pedro vea entonces que Dios quiere que él vaya hacia allá. Es decir, para que no dude en ir a darle mensaje a Cornelio de arrepentimiento. Pero
el pueblo de Dios, es decir, tuvieron una reacción, la cual vamos a ver entonces en el versículo 11. Y vamos a ver entonces cómo Pedro ahora explica de una forma más explícita la visión que él estuvo en el versículo entonces, en los versículos anteriores, en el capítulo 10. Dice: los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así, cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión lo reprocharon: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro empezó a contarle por orden lo que había sucedido. Entonces ahora, ¿qué fue lo que sucedió que ahora Pedro le va a contar? Vamos entonces a meditar en lo que ahora Pedro dice. Les dijo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y en éxtasis tuve una visión. La misma palabra que se le dio en la visión que vemos ahorita ya leído. Dice: vi que algo semejante a un gran lienzo atado por las cuatro puntas descendía del cielo y venía hasta mí. Miré con atención y vi en él cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves del cielo. Y una voz me dijo: levántate, Pedro, mata y come. Yo dije: Señor, de ninguna manera, porque ninguna cosa profana ni impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llame impuro. Esto sucedió 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Vemos también que se repite de que aconteció eso 3 veces. ¿Y cuántas personas visitaron a Pedro para darle mandado de Cornelio? 3 personas también. Así que ahora vemos aquí que hace mención de 3, otra vez número. Dice: en ese momento llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviado a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin vacilar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto un ángel en su casa que le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando empecé a hablar, el Espíritu de Santo descendió sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así, si Dios le concedió a ellos el mismo don que a nosotros, cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles Dios ha dado el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. Así que quiero ahora tomar como referencia del tema de Pedro mata y come, hablando de los animales. La Biblia hace mención en el libro de Deuteronomio y el libro de Levítico de los animales limpios que sí se podían comer y de los cuales no se podían comer. Es decir, pero hay muchas personas que tienen cierta confusión con eso, por eso estamos aclarando lo que dice Hechos capítulo 10 y el versículo 11, de que cuando se estaba refiriendo allí a la visión, no se estaba refiriendo realmente a animales, sino a naciones a la cual Dios estaba enviando a Pedro a predicar el evangelio, que no tuviera distinción de raza, de color ni de nacionalidad para ir a llevar el mensaje. Ahora bien, quiero aquí ahora tocar este libro que se llama Los 7 pilares de la salud, escrito por el doctor Don Colbert. Es un médico evangélico, el cual aquí nos explica unas cuantas cosas que vamos ahora a destacar. Y también vamos a ver cómo la Biblia también nos da algunas aclaraciones de las cuales él toca. Dice: los pacientes a menudo me preguntan si Dios quiso que los seres humanos fueran vegetarianos. Es decir, que los pacientes van a donde el doctor y le dicen que si Dios quería que
nosotros los seres humanos fuéramos vegetarianos. Y escuchemos la respuesta que él le da. La respuesta es sí y no. Es decir, ¿cómo que sí y no? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 37, de esa respuesta que está dando el médico en este momento, de que sí y no es la respuesta de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 37 dice: sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que pasa de esto procede del maligno. ¿Por qué la Biblia está diciendo que nosotros, si vamos a decir sí, sea sí, y si es no, sea no? Porque nosotros debemos ser claros con lo que estamos diciendo. Ahora bien, el médico, al decir que su respuesta es sí y a la vez no, él quiere dejar en la mente de la persona que le pregunta duda. Ahora bien, ¿por qué él deja ciertas dudas? Porque al parecer él no está viviendo eso. Él está hablando de eso porque tiene teóricamente ciertas informaciones que son reales, pero viviéndolo es otra cosa. Dice ahora: originalmente el vegetarianismo fue su diseño para toda la humanidad, dice él aquí, en la respuesta que él da. Dice, él ahí mencionó entonces a Génesis capítulo 1, versículo 29 y el versículo 30, donde dice que Dios le dio al ser humano toda la planta que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo le servirá de alimento. Él toca entonces ese texto allí de Génesis capítulo 1. Dice más, pero en Levítico 11 y Deuteronomio 14 el Señor dio instrucciones por medio de Moisés sobre cómo comer de manera sana. Él dijo que animales, aves y peces comer. Por ejemplo, solamente estaba permitido comer animales que rumiaran hierba y tuvieran pezuña hendida, como las vacas, ovejas y cabras. Esas normas, tal como sabemos, ahora tienen una base científica para la salud, dice él. Ahora bien, aclarando cierta información que estamos leyendo, que el doctor presenta en el libro, cuando él dice que el Señor permitió de que los seres humanos consumieran carne, él menciona allí que ese periodo viene después de que Noé entró al arca y no iba a haber cierta abundancia de alimentos, es decir, todo se iba a escasear. Entonces Dios les permitió consumir ciertas clases de animales, la cual él dijo, la clasificó entre animales limpios y animales impuros. De los animales entonces limpios, con los cuales mencionó él aquí, como vaca, ovejas y cabras que podían comer, era porque esas entonces estaban permitidas comer. Por ahí entonces menciona la Biblia en el libro de Deuteronomio Levítico que animales tales como el cerdo, el pato, la liebre y algunos animales más no debemos ni siquiera tocarlo, mucho menos entonces comerlo, menciona la Biblia. Ahora bien, a medida que el tiempo ha ido pasando, que ya la tierra se ha ido, vamos a decir, llenando de cultivo, la Biblia ya no va acorde con que el ser humano consumiera carne. De hecho, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos allí consumían carne, pero en el desierto Dios le dio fue maná. Y cabe destacar que cuando ellos estaban consumiendo allí maná, ellos se quejaban delante de Dios porque ellos querían comer carne otra vez. Y Dios entonces le dio carne en abundancia y muchos hasta vomitaron por boca y nariz esa carne y murieron en el desierto. Es decir, murieron muchos por causa de la glotonería. Pero realmente Dios no quería darle carne al pueblo de Israel. Ahora bien, dice más el libro del doctor Colbert: el plan de Dios para la iglesia. Dice él aquí: los judíos vivieron durante siglos bajo esas normas y sus cuerpos eran fuertes y resistentes a las enfermedades, es decir, bajo las normas bíblicas. Dice, la Biblia dice que no hubo ninguno débil entre los 2 millones de judíos en el desierto. Salmo 105, versículo 37. Me gustaría que leamos el Salmo 105, versículo
37, para que así entonces lo podamos tener en la Biblia como lo dice. Dice: entonces sacó a Israel con plata y oro, y no hubo débiles en sus tribus. Es decir, que la Biblia también lo menciona tal y como él lo cita aquí en su libro. Dice: su fenomenal política de seguro sanitario estaba basado solamente en su dieta. Él menciona: Jesús también vivió conforme a esa misma norma, sin comer nunca cerdo, marisco, burgers y otros alimentos restringidos por la Biblia. Menciona aquí el doctor. Dice: regresar a lo fundamental. Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice Hebreos 13:8, entonces, ¿cuál es la dieta más sabia para que la sigamos? Nótese que esto está en el libro acá del Dr. Don Colbert, un médico, como decía ahorita al principio, evangélico. Él dice: yo creo que el plan inicial de Dios del vegetarianismo, su primer y mejor plan para la humanidad, debería tener mucho peso entre nosotros. Es decir, qué claridad con la cual habla este médico, hablando entonces de lo que es la vida del vegetarianismo. Él entonces enfatizó, podemos notar, Hebreo capítulo 13, versículo 8, que dice en hebreo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es importante también tomar eso en cuenta, que él lo menciona allí. Dice: observo que las personas vegetarianas viven más tiempo y tienen mejor incidencia de enfermedades de corazón y de cáncer. Un estudio demostró que los vegetarianos de menos de 75 años de edad tenían un 45% menos de probabilidad de sufrir un ataque al corazón que quienes comemos que quienes comen carne. Un estudio muy importante realizado por los adventistas del séptimo día, quienes consumen poco o nada de carne, mostró un aumento de longevidad de 7.28 años en hombres y 4.42 años en mujeres. Es decir, que en hombres hay un promedio de 7.28 años más de vida, y en la mujer de 4 años, 42 años más de vida. Ahora bien, si a ti te ofreciera Dios darte, por ejemplo, 7 años más de vida, ¿no te gustaría tener 7 años más de vida? Si eres hombre, y si eres mujer, 4 años más de vida, pues claro que sí. Ahora bien, ahí es donde entra lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17 y 18, que fue la cita que leímos al principio, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenemos, que no es nuestro, el cual debemos cuidarlo. Es decir, Dios nos lo da, y somos nosotros mayordomos de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros somos los que debemos de saber qué ponemos delante en nuestra mesa para comer, qué sí y qué no. Es decir, utilizando el conocimiento que Dios nos ha dado, basándonos en la palabra de Dios. Entonces, por eso dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos nosotros cuidar ese cuerpo. Dice: la Biblia misma proporciona un ejemplo de la vida real de los beneficios del vegetarianismo. En el libro de Daniel y los otros muchachos hebreos que servían en el palacio del rey en Babilonia debían ser educados y alimentados durante 3 años con la rica y exquisita comida y vino del propio rey. Pero Daniel no quería contaminarse al comer esos alimentos y beber vino, porque si lo hacía estaría quebrantando las leyes sobre la salud de Levítico 11 y de Deuteronomio 14. A él y a otros 3 hebreos se les permitió rechazar la comida del rey y comer las verduras y granos que ellos eligieran, y beber agua durante 10 días, que ese es el plan de Dios, es decir, frutas y vegetales
y tomar agua solamente o jugo. Después de 10 días, ellos tenían un aspecto mejor y más sano que todos los demás jóvenes. 3 años después, Daniel y aquellos 3 hebreos estuvieron delante del rey Nabucodonosor y eran 10 veces más sabios que todos los magos y encantadores del reino. Y estoy todavía leyendo el libro que le mostré del doctor Don Colbert. Dice, ese es un testimonio bastante bueno en cuanto a comer verdura, granos y beber agua. Es decir, que es importante, este conocimiento que nos da este médico evangélico en cuanto a lo que es el consumir alimentos como granos, verduras y vegetales. Es decir, que hasta aquí, en esta noche, he compartido con ustedes el tema Pedro mata y come, esperando que te haya servido de algo y más entonces la referencia que he tomado de este libro, Los 7 pilares de la salud, del médico doctor Don Colbert. Es un médico evangélico, pero vemos ahí cómo él dice que ha demostrado de que en los hombres pueden vivir 7 años más y en las mujeres 4 años más si comen de acuerdo al mensaje que Dios le ha dado de prosalud, es decir, cuidando su cuerpo, consumiendo cosas sanas, sin comer carne ni productos alterados, hechos ya enlatados y cosas así, como cosas químicas. Espero en Dios que Dios te bendiga y que sea de gran bendición el estudio de esta noche para ti. Ahora vamos a orar para pedir la dirección divina. Oramos. Padre querido, gracias te damos en esta hora. Bendito, alabado y glorificado es tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a nuestros amigos oyentes y que este mensaje sea para su vida, aplicarlo. Te lo pedimos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.